Estuve con incorporar, así que en segundos nada más ya estamos dando comienzo, ¿ok? Gracias por estar ahí, queridos. Un placer como siempre. Comenzamos entonces. Buenas tardes para todas y para todos. Espero que se encuentren muy bien. Estamos dando comienzo entonces al último módulo, ¿ok? Del presente curso. Gracias por haberme esperado. Estuve con unos inconvenientes para poder conectarme, pero ya lo subsané. Así que aquí acompañándolos a todos, ¿ok? ¿Cómo está, doctor Juan Miguel? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, doctora. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. ¿Cómo le va? Cumplí con la bandera. Es lo que es lo que se alcanza a ver, doctora. Así que aquí está la bandera de México. Hice honor, como lo prometido es deuda. Y aparte con los colores de vuestra bandera, también. Sí, es correcto, se alcanza a apreciar y vaya, le comentaba la semana pasada que será un gusto nuevamente tenerla aquí en la... Igualmente. Ay, gracias, Danely. Sabía que les iba a gustar y realmente me la pude conseguir. Es una belleza, ahora se las voy a mostrar después al cierre del curso. Es realmente hermosa. Siempre fue una bandera que me encantó y que amé. Así que bueno, aquí está y lo prometido es deuda. Bien, doctora, muchas gracias. Debo de reconocer Por favor. el reconocimiento, esta constancia que ha tenido con los alumnos presentes aquí en esta casa de estudios, y a nombre del doctor José Miguel Aguacatitla Pérez recibo un cordial saludo y un agradecimiento de esta casa de estudios por haber impartido este curso que hoy llega a su fin. Platicando con algunos alumnos, si no es que con la mayoría, realmente se quedan con un gran sabor de boca, y realmente se quedan con muchas preguntas, con muchas interrogantes que sin lugar a duda esperamos que no sea la primera ni la último curso. Esperemos que, como comentaba en días pasados, podamos más adelante, una vez que esta pandemia lo permita, podamos establecer un turismo académico. Algunos compañeros alumnos ya se están anotando, están incorporando para ser los primeros para poder visitar ese grato país, doctora. Entonces, me Con podrá, muchísimo gusto. Así va a ser. Como lo prometí con la bandera, así vamos a cumplir con lo demás. ¿Me podrá dejar compartir la pantalla, por favor? ¿Me podrá Sí, acceder a... claro. A ver, compartir pantalla. ¿Me autoriza? Sí, claro, por supuesto, cómo no. Ahí está, doctor. ¿Se alcanza a distinguir? ¿Se alcanza a compartir la Ahí pantalla? está compartiendo. Ah, ok, muchas gracias. Qué bonito. Hermoso, muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues en este momento, Qué doctora, hermosura. le hago entrega de una consulta, de un agradecimiento a nombre de la Universidad Jicotepec, a nombre de la Facultad de la Licenciatura en Derecho, y me voy a permitir leer la presente constancia. Establece la Universidad Jicotepec, otorga la presente constancia a la doctora Adriana Lucía Sabio Corvino Giovanelli,
por haber impartido el curso taller de criminología y perfilación criminal innovador e interactivo. Con un valor curricular de 21 horas, es expedido en la ciudad de Jicotepec de Juárez, Puebla, México, y tiene la fecha establecida el 28, de la cual se tenía la conclusión del curso. Entonces, doctora, firma y rúbrica el maestro José Miguel Aguacatitla Pérez, que es nuestro director académico. Entonces, enhorabuena, doctora. Muchísimas gracias, qué hermoso que está. Muchas gracias, me voy a poner a llorar. Se me pone la piel chinita, muchas gracias, es hermoso, hermosa la constancia, gracias querido doctor, para mí fue un placer realmente participar de este curso, abrir mentes, que es la idea, y bueno, siempre estoy a disposición, usted lo sabe bien, como todo el equipo hermoso de la universidad, para poder seguir avanzando en conocimiento y seguir promoviendo todas aquellas actividades que nos promuevan justamente la liberación de las mentes para seguir creciendo en todo lo que tiene que ver con saber, conocimiento forense y académico. Así que la verdad que para mí fue un honor y fue un placer trabajar con todo mi México hermoso, que lo adoro, y bueno, y pronto voy a estar ahí, me lo van a poder dar en mano también. Perfecto, será un gusto. Entonces, en este momento se está compartiendo la constancia por la vía electrónica. Hermosa, Y hermosa. también debo de agradecer a todos los asistentes quienes depositaron el proyecto para con la universidad y con su institución, doctora. Créanme que Claro que sí. los alumnos están muy contentos y esperemos que en los próximos días podamos tocar nuevas variantes. Me gustaría, doctora, por favor, si nos comentara acerca de el área de investigación que tiene, que nos acaba de compartir su proyecto, por favor. Bueno, sí, justamente, bueno, aprovechar, doctor, también muy especialmente para invitar y convocar a todos aquellos que quieran participar de la segunda generación de este curso, que va a poder ser impartido para segundas y terceras generaciones que estén interesadas también en participar y en justamente cursarlo y aprender todo lo que han aprendido los compañeros de la primera generación, los alumnos de la primera generación, y paralelamente comentarles a todos ustedes la posibilidad de la creación, que es la idea un poco que estábamos tratando de ver conjuntamente con el doctor, de una revista a nivel internacional de difusión científica, académica, forense especialmente, donde se difundan justamente avances, conocimientos, investigaciones de varios especialistas en el ámbito forense, científico, académico, de universidades, así como también de trabajo independiente, en el independiente ejercicio de la profesión, de todas las áreas de lo forense, incluyendo por supuesto la parte de perfilación, psicología criminal y demás. Es una propuesta de lo más interesante, yo la he comenzado en un pasado muy lejano, justamente con algunos colegas, se ha llevado adelante y es muy interesante para poder integrar a justamente alumnado, estudiantes, que también hay un espacio para que puedan participar y presentar artículos académicos para difundir y que esa, diríamos, revista internacional justamente circule, ¿no? Internacionalmente de manera online, ahora que está tan en boga todo el tema de lo virtual, así que sería maravilloso que no solamente la Universidad de Xicotepec tenga el espacio de hora libre, que es una maravilla, porque allí tienen una televisión propia, sino que aparte puedan contar con una publicación de difusión académica y científica, donde participen varios integrantes internacionales que quieran contribuir a la creación y construcción de la revista mensualmente, ¿sí? Para alimentar justamente la circulación de conocimiento científico y académico en el plano forense, tanto de parte, por supuesto, del alumnado de ustedes, como de todos los que quieran participar en la misma. Es una iniciativa de lo más innovadora, no es muy común, es bastante importante, impresionante que una universidad la tenga y que tenga una publicación de difusión científica propia. De hecho, abre muchísimos portales y enlaces internacionales, difusión de información de calidad científica y bueno, levantar el nivel, ¿no verdad?, académico
y justamente científico que ya tiene la universidad, pero seguir aspirando a seguir promoviendo un aumento de todo eso con la multiplicación de integrantes científicos que puedan aportar conocimiento, saber a su alumnado, que el alumnado de la universidad pueda tener un lugar para ser visible científicamente en lo que opinan, en lo que piensan, con artículos científicos académicos justamente de calidad. Así que bueno, es una oportunidad muy bonita. Los invitamos a todos. Si les parece interesante y tengamos ni bien el aval de ustedes, doctores, podríamos comenzar a aplicarlo sin ningún problema. Sin lugar a duda, un proyecto muy ambicioso que dejará muchos conocimientos en todo el alumnado. Entonces, compañeros alumnos, ya están escuchando de viva voz este proyecto que nos comparte la doctora Adriana Sabio Corvino para darle continuidad a estos temas relacionados con la perfilación criminal y en materia de criminología. Muchas gracias, doctora. Entonces, también, por favor, a ustedes. en este momento también les vamos a hacer llegar las constancias a los alumnos. Me voy a permitir dar lectura a los compañeros que estuvieron participando. Aline Danelli Guzmán González, Alondra Cárdenas Bolaños, Hanna Jezabel Castillo Valderrábano, Elizabeth Esmeray González Santamaría, Morandi Luna Zampayo, Elia Vianey García Martínez, Aldo Manzano Quirós, José Luis Martínez Soto, Marisol Millán Ángeles, Adriel Andrés Morales Apolinar, Montserrat Ontiveros Telles, Mayra de Yanira Ortega Amador, Esther Ortiz García, Flor de María Padilla Barrios, Jimena Lilian Paredes Olmos, Bianca Estrella, Reyes Cardona, Jania Rosalía Telles Encarnación, Saraí Tolentino Galloso, María del Carmen Torres Antonio, Adán Trinidad Barranco, Natalia Angelita Soyoquila Ortega y Lucero Hernández Cruz. A Mayrani Alvarado Zampayo también estuvieron presentes dentro del presente curso. Entonces, muchas felicidades, compañeros estudiantes, alumnos, alumnas, les agradecemos esta confianza, alumnos de otras instituciones, profesionistas también que estuvieron participando en este curso. Nuevamente les damos esas gracias, les damos las gracias y más adelante habrá nuevos proyectos. Entonces, en el transcurso de la tarde o el día de mañana se estarán compartiendo estas constancias y de manera presencial las estarán recibiendo la próxima clase de doctora. La próxima semana inician ya el semestre febrero-julio en esta casa de estudios. Claro, ya comienzan, pero bueno, inician este 2022 munidísimos de información y de conocimiento nuevo que les refrescó todas sus capacidades y sus habilidades profesionales actuales y a futuro, ¿no, verdad? Sí, es correcto, es correcto. Entonces, estamos iniciando bien este semestre y vienen nuevos proyectos. También le hacemos la invitación, doctora. En el mes de abril vamos a estar llevando, en el mes de marzo vamos a estar llevando un concurso de emprendedores y en el mes de abril vamos a estar desarrollando un curso internacional. Año con año lo hemos estado llevando a cabo y de lo cual le hago extensiva esta invitación a nombre de los directivos de esta casa de estudios. Siguen proyectos y vamos a continuar, doctora. Claro que sí, aquí estamos y seguimos. Usted sabe que soy una máquina de producir ideas. Somos mentes todos muy inquietas, así que bueno, siempre que se pueda seguir multiplicando las actividades que potencien el conocimiento y el saber, bienvenido sea todo esto, así que una maravilla la interconexión y sigamos adelante. Y también un cordial saludo de mi director académico, el maestro Edgar Forzado Zampayo, que por cuestiones académicas está en otras actividades. Adelante, doctora, le agradecemos nuevamente y seguiremos, como le mencionaba hace unos momentos, seguiremos en comunicación con nuevos proyectos. Enhorabuena, muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctor, gracias por la constancia, una maravilla, unas felicitaciones enormes a todos los que participaron, que fueron alumnos muy activos, muy críticos en su pensamiento, muy interactuantes, aprendieron, me consta muchísimo, accedieron a conocimiento nuevo y principalmente, como yo siempre busco, que sea lo que reciban, la interacción del conocimiento dinámico, ¿no? ¿Verdad? O sea, que el conocimiento sea captado de una manera dinámica e interactiva, de forma que puedan después más adelante en la práctica técnica y especializada poder aplicarlo, y ese cometido me consta que fue completamente alcanzado por todos los que participaron en la actividad y fue maravilloso. Así que muchísimas gracias a ustedes, fue un honor realmente poder estar dictando esta formación. Al contrario, doctora, muchas gracias. Un placer, doctor. Gracias. Creo que tengo, a ver, chats. Me están diciendo gracias, Danely, José Luis, gracias, May, muchísimas gracias. Doctor, no sé si retomamos el último módulo en esta oportunidad o cómo desean hacer. Cuéntenme un poquitito. Muchas gracias, May. Adelante, doctora, así sería retomar el último módulo. Y perfecto. Podemos hacer un breve repaso de todo lo que se analizó para este cierre de curso, por favor, doctora, para conocerlo. Claro que sí. Nosotros en este curso vimos todos los elementos vinculados al ámbito de la psicología forense, psicología jurídica, aspectos criminológicos y criminalísticos, todo integrado desde el pensamiento y el conocimiento planteado desde una posición dinámica e interactiva. Estuvimos analizando las distintas ciencias justamente anexas a la investigación criminal, que aportan a la investigación criminal, y estuvimos eligiendo por, diríamos, parecer compartido de todo el grupo que tomó la primera generación de este curso, el perfil de homicidas seriales con psicopatías graves a muy graves, como diríamos un ejemplo práctico como para tener en cuenta como referente para analizar todos los aspectos criminológicos, criminalísticos, de perfil criminal, de psicología forense, de psicología jurídica, y ahora vamos a pasar a integrar la última parte, que es la que nos queda pendiente, que es la de psicoproyectivos y psicografía. O sea, vamos a analizar todo lo que es estudio de los dibujos, ¿ok? Que pueden desplegar este tipo de sujetos, que por supuesto son casos extremos y demás, y muy complejos, que elegimos para que por la ejemplificación compleja sean justamente, valga la redundancia, más ejemplificantes, y vamos a analizar firmas y letras de ellos, donde vamos a develar de qué manera las maneras que tienen de escribir y expresar su parte escrita revelan también su parte interna o su mundo interno, que tan difícil es acceder de una manera de vía regia o de manera directa. Inicialmente vamos a comenzar con 3 observaciones muy puntuales y específicas de las entrevistas, de una de ellas, de las últimas que vimos, de Theodore Bundy, que estuvimos analizando todo lo que es la psicología del gesto, la expresión no verbal en las justamente entrevistas, en función de los principios de la psicología del testimonio y la mentira, que también estuvimos viendo en este curso de formación. ¿Sí? Vamos a hacer 3 puntualizaciones muy específicas sobre esta entrevista que nos quedó pendiente, y posteriormente ya vamos a pasar a la parte de psicografología y toda la parte de grafopsicología, o todo lo que vendría a ser grafoterapia, de lo que vendría a ser el análisis de la letra y de la expresión escrita
de este tipo de sujetos, para que en caso que se presenten a situaciones parecidas o similares, ustedes tengan la posibilidad de identificarlos y tener contacto propiamente dicho con la parte conceptual y asociar, bueno, si tiene esta letra, qué tipo de predisposición de carácter puede tener, qué tipo de despliegues comportamentales en la parte de trastorno de personalidad puede desplegar, qué tipo de pasajes al acto o distorsiones cognitivas puede tener, etcétera. Estuvimos viendo muchísima información, estuvimos analizando aspectos psicológico-clínicos forenses y psiquiátrico-forenses de este tipo de cuadros que son predisponentes a la comisión criminal. También estuvimos analizando aspectos que tienen que ver con la integración de estos elementos mentales y cómo tienen que ser interpretados desde la parte jurídica práctica, o sea, qué tipo de manejo puede tener el abogado justamente en este tipo de patologías, ¿no verdad? Que bueno, esto es de gran uso para todos los estudiantes de Derecho y para todos los compañeros que están haciendo y están cursando Derecho y la magistratura de Derecho. También estuvimos viendo aspectos psicológicos, dinámicos, emocionales, aspectos comportamentales, aspectos que tienen que ver con las distorsiones cognitivas o con las fallas de conductas o temperamentales que este tipo de sujetos puede tener para darle más elementos de conocimiento a todos los que estudian este fenómeno, tanto desde lo legal como magistrados, así como también desde la parte psicológica y desde la parte de salud mental. Así que bueno, fue un curso sumamente completo, de nivel de complejidad muy alto, pero bueno, todos los participantes participaron de una manera activa, ultra crítica, sé que les gustó muchísimo, hicimos interpretaciones de entrevistas kinesiológicas, o sea, todo lo que es la parte kinésica, entrevistas kinésicas y kinéticas, todo lo que son los aspectos de psicología del testimonio y psicología de la mentira en entrevistas reales de homicidas seriales, hicieron interpretaciones prácticas en grupos prácticos, participaron técnicamente y prácticamente, y bueno, estuvimos trabajando arduamente. Sé que no por haber sido tan cargado conceptualmente el curso los cansó, sino todo lo contrario, terminaban con ganas de más, así que bueno, los convocamos para la próxima generación de los que quieran participar. También es importante que sepan que los cursos que yo dicto, si bien manejo las mismas temáticas o los mismos pools temáticos conceptuales, siempre los presento de maneras innovadoras y diferentes. Así que no va a ser lo mismo el de la segunda generación, todos son especiales. Todos los cursos los doy desde una manera muy cuidada con el grupo que tengo, así que bueno, no piensen que va a ser repetido, así que si no participaron o no tuvieron la oportunidad de inscribirse para esta primera generación, los esperamos con todo el equipo de la universidad y con el doctor Juan Miguel para inscribirse a la segunda generación para participar. ¿Ok? Y ahora comenzaríamos entonces lo que vendría a ser la... aguárdenme un segundito porque creo que salí. Lo que vendría a ser el último módulo. Bien. Creo que salí, sí. Aguárdenme un segundo, por favor. Bien. Vamos entonces, chicos, a comenzar el último módulo. Aguárdenme un segundo, por favor. Ya estoy reintegrándome. Mi Wi-Fi a veces baja un poco de calidad. Por eso el post asistente de Zoom me tira hacia afuera. Ya estoy ingresando nuevamente. Si alguien tiene preguntas o planteamientos que quiera hacer o comentarios, cuéntenme un poquitito. Los escucho con mucho gusto.
Hoy comenzamos un poquitito más tarde porque justamente tengo la conexión a veces de momentos un poco baja. Y la idea mía en un principio era comenzar entonces, en el día de hoy, con lo que vendrían a ser análisis, 3 puntualizaciones muy específicas que tienen que ver con la entrevista de Theodore Bandi que estuvimos viendo los otros días en el último módulo, ¿ok? Que me parece sumamente importante poder trabajarlo. ¿Pudieron ver la de Edmund Kemper? Cuéntenme mientras me voy reconectando. A ver, los escucho. No se me queden hoy por ser la última. Vamos a estar viendo aparte todo lo que es la parte de grafología y todo como lo que es la escritura en este tipo de sujetos. Es un mundo bastante impresionante y bastante amplio para poder analizar. No sé qué le ha pasado a mi internet aquí. Ahora sí. Ok. Volvemos. Volvemos. Bien. Gracias. Bien. Entonces, vamos a ver, compartiendo pantalla. Aquí estamos. Bien. Aquí tenemos de manera bastante interesante justamente el análisis, ¿sí?, de determinados aspectos, ¿ok?, que son fundamentales en la entrevista de Theodore Bandi sobre la parte no verbal, ¿sí?, ¿ok? Estamos hablando sobre lo que es la parte no verbal. Estos gestos ustedes los tienen que haber visto, ¿ok?, en la entrevista, obviamente, porque la entrevista lo muestra. Estamos haciendo un análisis de las partes como más centrales, la identificación de las microexpresiones faciales de la entrevista de Bandi en las partes más jugosas, diríamos, que despliegan más información al respecto. Tenemos en el primer lugar la mirada hacia un lado, envía la total atención, o sea, exige, perdón, la total atención de aquellos que lo escuchen. O sea, esto de mirar hacia un costado tiene que ver con, bueno, desplazar la atención hacia un lugar ajeno a donde se encuentra, ¿no, verdad? Para que centren la atención en él. ¿Por qué? Porque está comprobado, y esto de alguna manera, como buen homicida serial lo tiene claro, que en realidad mirar hacia otra parte es de alguna manera conseguir que la atención se centre sobre él mismo, justamente porque pueda llamar la atención, ¿no, verdad?, hacia dónde está mirando. Por otra parte, tenemos, de alguna manera, también, ¿sí? Aguárdenme un segundo porque aquí otra vez vuelve a ver. Ahí lo están viendo. Acá se le acaba de ir. A ver. Tenemos también justamente aspectos que hacen a la manipulación, ¿no, verdad? O sea, de alguna manera en esto de tocarse la nariz, ¿sí? Al mismo tiempo que de alguna forma está mostrando que hay una expresión de estrés, ¿no, verdad? Aquí me parece que no están viendo, a ver.
tengo muy baja señal y ese es el problema que está viendo concretamente. Aquí me voy a volver a conectar otra vez y ahora me van a ver de vuelta. Como les decía, ahora sí, como les decía, manipulación, ¿no, verdad? En la parte superior derecha nos encontramos con una microexpresión facial que van a ver claramente que tiene que ver con la manipulación, ¿ok? Donde él se, diríamos, rasca la nariz, ¿sí? O se toca la nariz. Por supuesto que ustedes pueden decirme, bueno, pero quizás le picaba la nariz, sí, claramente, pero en realidad esto tiene que ver con que en niveles momentos de mucho nivel de estrés, una de las partes que nos aumenta la temperatura facial es en la parte nasal. Por consiguiente, esto de rascarse la nariz tiene que ver específicamente con este aspecto y claramente está mostrando, primero, una señal de manipulación, pero también por otra parte una clara señal de que la persona está mintiendo, o sea, no está diciendo la verdad. Aumenta la temperatura nasal justamente por una cuestión de aumento de la irrigación en esa zona facial a razón de la mentira específicamente. A su vez, por otra parte, el concepto o el manejo de lo que vendría a ser el emblema, ¿sí? Que es de alguna manera un desliz gestual, ¿sí? O sea, el emblema vendría a ser como el hacer como un gesto que de alguna forma develaría extrema nobleza o, a ver, rigurosidad con la concentración de lo que está diciendo, tiene que ver con un gesto de, diríamos, discurso propio diplomático, con un gesto que está tratando de mostrar manipuladoramente como extremadamente a conciencia, de mucha consideración, de forma muy, diríamos, planteada de forma muy pulcra, pero también de forma muy majestuosa, ¿no verdad? O sea, es un gesto que tiene que ver justamente con el movimiento emblemático, esto como de hacer como una posición de rezo y mirar hacia arriba o cerrar los ojos, ¿sí? Por otra parte, también tenemos, ¿sí? Aguárdenme un segundo, aquí el emblema del silencio, ¿sí? Cuando, por ejemplo, expresa en el ángulo superior, inferior, en el ángulo inferior derecho, cuando, por ejemplo, expresa, ¿sí?, unas palabras de lo más sentidas y hace un gesto como de consideración o de petición de misericordia, ¿ok? Este es otro movimiento también que está hablando de una clara manipulación. ¿Sí? El concepto de arrepentimiento, el movimiento de arrepentimiento, ¿sí? Que plantea rostro de arrepentimiento. Claramente en la psicopatía, como estuvimos viendo, el concepto de arrepentimiento es inviable, pero de todas maneras lo trata de emular. Y si ustedes ven, no es un rostro que esté mostrando facialmente un movimiento, diríamos, equilibrado armónicamente. Hay como una mueca, ¿sí?, que está como falsamente demostrando un arrepentimiento, ¿sí? Inferiormente tienen la pregunta que se le hace de que si él piensa si él piensa en algún momento acerca de los familiares de las víctimas a quienes él ultimó, y él de alguna manera muestra una microexpresión cuasi de placer, que lo estuvimos analizando, con lo que sería el movimiento de alcoba o la mirada de alcoba, donde de alguna manera él tiraba para atrás la vista o levantaba los ojos de una manera como de expresión de placer. Aquí también lo vuelve a hacer, ¿sí? Es una microexpresión de placer y de alguna manera es como una actuación donde él trata de evitar mostrar, ¿sí?, su, diríamos, expresión de que está quedando en evidencia de que siente placer por lo que cometió con esas pobres víctimas, ¿ok? Pero de todas maneras la microexpresión no lo deja fallar y de alguna manera lo termina mostrando en su rostro.
En la parte, diríamos, inferior, hablamos de desprecio, ¿sí? Cuando, por ejemplo, el doctor Dobson le pregunta si él interpreta que correspondería ejercerle a él mismo una pena de justamente pena capital, ¿no? ¿Verdad? O sea, si él interpreta que correspondería recibir la silla eléctrica por todo lo que ha cometido, y ahí hay, claro, una microexpresión de desprecio, donde aparece este movimiento que nosotros hablábamos en la clase anterior, que es como que se encuentra invertida una de las comisuras de la boca y la otra inferiormente, demostrando como un, diríamos, displacer, ¿no? ¿Verdad? Pero también una posición despectiva, peyorativa, despreciativa, ¿no? Que está claramente mostrando esa actitud. Bien. Si pasamos a las otras, nos encontramos con, en la pantalla superior, ¿sí? ¿Ok? Ahí se van a encontrar en el minuto 3:33, con una microexpresión totalmente de falsa vergüenza, donde él de alguna manera, vieron que es como que, diríamos, niega de alguna forma lo que está tratando de expresar. ¿Qué quiere decir esto? Expresa demostrar una vergüenza que en realidad no es tal, y la está al mismo tiempo negando. Su parte inferior del rostro, la parte maxilofacial, demuestra o pone en evidencia de alguna manera una negación de su parte superior visual, donde se está mostrando claramente un falso sentimiento de vergüenza. Él trata de demostrar que siente vergüenza por lo que se le está preguntando, pero claramente la parte maxilo inferior de su rostro está demostrando que es completamente falso el sentimiento de vergüenza que está tratando de exponer, por supuesto con fines netamente manipulatorios. Por otra parte, tenemos en minutos posteriores una mirada dominante, que esto en realidad nosotros lo estuvimos viendo en el módulo anterior con todos los compañeros, donde ustedes mismos lo identificaron, como que había momentos donde se hacía el falso sumiso y lo alternaba o lo justamente adaptaba con momentos donde miraba dominantemente a su interlocutor con el objetivo de dominarlo o controlar de alguna manera desde lo paraverbal o desde lo gestual el hecho de que no preguntara cualquier cosa a su interlocutor y lo dejara mal parado, ¿no? ¿Verdad? Eso a ellos les preocupa muchísimo. Por otra parte, en el minuto 4:01 hay una sonrisa, ¿sí? De alguna manera disimulada o irónica, como transmitiendo esto de que no lo van a captar nunca, de que nunca lo van a poder inculpar, como que en realidad es una manera de, diríamos, burlar al interlocutor, ¿no? Tomar el pelo al interlocutor, o sea, no contemplarlo desde un lugar serio, ¿sí? Lo vemos como riéndose, o sea, esto es algo que aparece muchísimo en este tipo de sujetos con psicopatías graves, es como un comportamiento de reírse con ellos mismos frente a una verdad que ellos mismos de alguna manera conocen, pero que demuestran frente al entorno que el entorno no tiene acceso a esa realidad. Es como un comportamiento del fuero interno de ellos. Yo, por ejemplo, esto lo vi en comportamientos de personas que han estado involucradas en situaciones de tortura, o involucradas en situaciones de derechos humanos con tortura a otras personas, que cuando los captaban se reían o se sonreían con ellos mismos cuando sabían que el entorno los estaba viendo, como riéndose y demostrando que yo estoy bien, no me está haciendo absolutamente nada lo que me están haciendo u ocasionando, están errados, yo estoy riéndome, por consiguiente no puedo ser por ende el culpable, eso es lo que se busca transmitir, ¿no? Y me mantengo tranquilo con mi propia esencia, con mi propia alma, o sea, por eso me sonrío a mí mismo, ¿ok? Cuando en realidad se me está haciendo una acusación de la dimensión que se me está haciendo. Entonces, este comportamiento que tiene que ver con, de alguna manera, una sonrisa irónica o un comportamiento irónico que parece que se sonriera con él mismo, a pesar de que los demás lo vean sonreír, tiene que ver también con un buscar, de alguna forma, seguir engañando a los interlocutores. O sea,
me están acusando de algo con las dimensiones siniestras a las que me están acusando, y sin embargo yo muestro que me sonrío. Por consiguiente, con esta acción, a conciencia obviamente premeditada, puedo instalar la duda en los interlocutores de que seguramente yo no sea el culpable. Porque un culpable de una dimensión de estas características de causa no podría sonreírse. ¿Entienden? Entonces es un juego de manipulación continuo desde la parte de las microexpresiones faciales, con microexpresiones faciales que son inconscientes, que lo delatan en su verdad, y paralelamente con acciones comportamentales y gestuales a conciencia que realmente buscan encubrir lo que de alguna manera sí, o sea, está tratando de cubrir, está tratando de tapar y que no sea conocido o sabido, a pesar y a sabiendas internas de que él realmente fue el causante, el culpable y el que cometió estos disparates sobre todas las víctimas, ¿no verdad? Bien, perfecto. Vamos entonces ahora, ¿alguna pregunta? A ver, chicos, háganme preguntas ahora. Preguntas, comentarios, los escucho. Cuéntenme. ¿No hay preguntas? ¿Continúo? En el caso de la entrevista de Edmund Kemper, que les ha quedado para poder analizarla y verla, es una entrevista como mucho más rigidizada. Tenemos un sujeto que es mucho más rígido, si bien él es un serial bastante organizado, porque fue bastante organizado, no deja de ser un sujeto de suma rigidez psicológica, psíquica, es menos lábil o menos comunicativo que el propio Ted Bundy, es un caso como mucho más duro y más enjuto en su comportamiento de comunicación. O sea que este tipo de comportamientos así no verbales no lo van a encontrar en Kemper. Kemper es como mucho más analítico, mucho más frío y más directo en su comportamiento. No hay tanta variabilidad de funcionamiento, de movimiento físico o psicoemocional, ¿no? O pseudoempático, ni siquiera busca contactarse con esos aspectos, o sea, tiene una frialdad mucho más aterradora en ese sentido. Si quieren verlo y si quieren ver la historia de él desde una perspectiva filmográfica muy interesante, pero que también es una perspectiva muy técnica y muy científica de mi colega John Douglas, norteamericano, él inspiró, ¿sí? Justamente el libreto de la serie Mindhunter, y en el primer capítulo de la segunda temporada van a encontrar el contacto con el caso Edmund Kemper, que es un caso real que justamente fue visto por mi colega John Douglas en los Estados Unidos de América en la época cuando lo capturan, y la serie Mindhunter son todas las entrevistas de un perfilador criminal, ¿sí? A este tipo de homicidas seriales, ¿de acuerdo? No está Bundy, está Edmund Kemper, están otros homicidas, está David Berkowitz y están otros más que en este momento no me acuerdo, que fueron entrevistados justamente por ellos en toda esta serie de entrevistas que se realizaron cuando iban siendo capturados. ¿De acuerdo? Bien. Ahora vamos a compartir el siguiente PPT. Y vamos a trabajar con todo lo que son aspectos, ahí lo estamos viendo, bien,
aspectos que hacen a los fundamentos psicoproyectivos de la expresión gráfica. Si bien quizás acá no haya solamente estudiantes o futuros colegas en la parte psicológica de salud mental, sí tienen que saber que es fundamental todo lo que hace a lo psicoproyectivo, o sea, la vía regia por excelencia, donde el sujeto muestra todo lo que siente o le sucede en su aparato psíquico, así como también su manera de percibir el entorno y cómo lo interpreta, son los dibujos, justamente. O sea que lo psicoproyectivo tiene que ver con este elemento, tiene que ver con cómo proyecta emocionalmente sobre lo que ve. Hay test psicoproyectivos y también hay test psicográficos, que son los que de alguna manera estudiarán qué tipo de información revela aquello que diríamos, expresa el sujeto que se está analizando. La psicografología, entonces, tiene mucho aporte al mundo de la psicología, es una herramienta por excelencia de indagación del mundo interno emocional, observa el carácter y el temperamento del sujeto. Vuelvo a repetir, podemos observarlo en el desempeño de la aplicación de test psicográficos, o sea, donde el sujeto dibuja, o psicoproyectivos donde el sujeto proyecta, como por ejemplo el Royat, ¿ok? El Royat es un test psicoproyectivo donde el sujeto proyecta y analiza. Escribir es una acción neurológica y también neuromotriz. O sea que tenemos los aspectos neuroquímicos, neurológicos, psicomotrices, psicoemocionales y psicoproyectivos, tanto en el dibujo como la escritura, porque de hecho la escritura también es el dibujo de letras. Entonces, en este punto nos podemos basar para poder analizar un sinfín de aspectos que pueden aparecer a través de dibujos y a través de las firmas. Ustedes con las firmas pueden analizar una cantidad de factores que hacen a las características comportamentales y temperamentales de estos sujetos, así como también con los dibujos, ¿ok? Por más que trabajen en la parte legal, nunca descarten el poder de alguna manera hacerles dibujar algo diríamos, a las personas que están involucradas en la causa, o analizar la firma o la forma de escritura, porque le va a dar muchísima información al respecto. Bien, un grafólogo rápidamente reconocería 3 dimensiones en la escritura. Surge como una necesidad de comunicación en un contexto social para registrar hechos culturales de una manera permanente, ¿sí? Que no dependiera de la memoria biológica. Parece ser que al principio fueron por aquellos pueblos neolíticos una cuestión puramente administrativa y de contabilidad de bienes. Luego fue una necesidad de comunicar, o sea, la letra en un principio, en realidad primero era un símbolo que trataba de expresar algo y después se transformó en una necesidad de alguna manera de comunicar y registrar a otros acontecimientos de modo permanente. En ese punto hay una cantidad de factores que involucran. Escribir es dibujar y dibujar es expresar. Ambas son mostrar la esencia de uno mismo al mundo o ante el mundo. Escribir conlleva, de alguna manera, en su esencia, lo que es la expresión de la esencia y la expresión simbólica con que nacen las emociones desde la mente que las produce. O sea, la manera de escribir de un sujeto está vinculado directamente a las emociones, los estados emocionales o psicoafectivos en que se encuentra el sujeto, si se encuentra alterado o no, y también de alguna manera tiene mucha vinculación a sus niveles psicográficos, a sus niveles, diríamos, emocionales, neurológicos. Es un diagnóstico que no tiene ningún tipo de control por parte del sujeto de lo que al sujeto en realidad le está sucediendo o le puede estar pasando. Por consiguiente, no deja de ser una vía regia a través de las cuales nosotros podemos analizar una cantidad de factores. Max Pulver, por ejemplo, va a plantear justamente los espacios simbólicos, y cuando habla de los espacios simbólicos habla de que la manera que tenemos nosotros de instalar tanto los dibujos como las letras en el plano, y ahora después lo vamos a ver con homicidas seriales, está muy vinculado a lo que nos sucede en nuestro interior. Este no es un elemento menor, es un elemento muy importante que hay que tener en cuenta y hay que analizar específicamente. Aguárdenme un segundo porque aquí se me acaba de ir nuevamente la conexión.
y está reconectando. Ahora sí. Muchas gracias. Continuamos entonces. Bien. Max Pulver va a plantear justamente lo que se denominará en nuestro terreno especializado como el emplazamiento, tanto del dibujo o de la letra, ¿ok? No es lo mismo salirse de los márgenes hacia abajo o hacia arriba que quedarse con la letra dentro del margen. O no es lo mismo dibujar un emplazamiento central a dibujarlo en el costado o en el otro costado. Si nosotros dividimos la hoja en 4 cuadrantes, de frente a la hoja lo que vaya hacia el lado izquierdo va a tener que ver con el pasado, lo que vaya hacia el lado derecho va a tener que ver con el futuro, lo que quede emplazado en el centro va a tener directamente sí que ver con el aquí y ahora. Lo que va por encima va a tener que ver con la espiritualidad y lo que va por debajo va a tener que ver con lo que se referiría específicamente a el instinto de supervivencia, el materialismo, la sexualidad, la instintividad, etc. Todos estos elementos los tienen que conocer. Bien. La escritura sensomotora. La escritura es un aprendizaje que requiere un determinado nivel de desarrollo y maduración. O sea que también estamos sacando información de qué nivel presenta el sujeto. Cuando observamos el mundo, lo hacemos desde nuestra concepción cerebral y se activa una parte posterior llamada neocortes que se asocia con los constructos universales aprendidos a través de la integración de las palabras. Esto también tiene que ser tomado en cuenta. Para ello se requiere aprendizajes anteriores. ¿Qué significa esto? Esto significa nada más y nada menos que si nosotros trabajamos con homicidas seriales o con psicópatas, al psicópata lo primero que le va a fallar es la inteligencia emocional o el principio de empatía. O sea que todo lo que son aprendizajes emocionales anteriores no va a tener. Nos vamos a encontrar, por ende, con gráficos muy empobrecidos cuando dibuje, o sea, dibujos muy pobres, muy pelados, no sé cómo explicarlos, muy desestructurados yoicamente, con fosforitos o desestructuración, como lo vamos a ver a continuación, o nos vamos a encontrar paralelamente con letras sumamente jambadas. La palabra jamba es una expresión técnica de la psicografología especializada, forense, que tiene que ver con las puntas. Todo lo que son letras en punta, letras en terminación de punta o letras en terminación de bat de béisbol, es lo que vamos a encontrar en las expresiones psicográficas, ¿sí?, de las letras en este tipo de perfiles criminales, así como también con un paralelismo en la parte psicográfica de los dibujos, vamos a encontrar dibujos con muchísimo empobrecimiento, ¿ok? ¿Cuáles son los aprendizajes previos para el manejo de las letras? Aguárdeme un segundo, por favor. Aquí estoy, queridos. Volví. Bien, continuemos. Entonces, como les decía, los aprendizajes previos a la parte gráfica tienen que ver con el dominio psicomotor del cuerpo. O sea, estos sujetos, cuerpo, no lo integran. Esquema corporal es -20, no lo tienen presente. ¿Ok? Psicomotricidad fina como gruesa también involucrada, ¿sí?, que implican procesos sensorio-receptivos que tienen que ver con la estimulación interna y exteroceptiva. O sea, todos estos fenómenos que estamos analizando desde la parte psicográfica y psicoproyectiva están vinculados directamente a la sensibilidad. Entonces, y a cómo el cerebro de estos sujetos decodifica la sensibilidad y la muestra en el dibujo, así como en la interpretación de las
forma de escribir las letras. Por consiguiente, todos estos factores están en menos en este tipo de casos porque no hay integración sana de experiencias emotivas buenas, no hay sensibilización positiva, etcétera, etcétera. Hay problemas con la madre, problemas con la figura materna, cortes con la expresión gráfica y la expresión de las emociones. Entonces, todas estas áreas, las tenemos bloqueadas, las tenemos bastante, diríamos, disruptivas. Posteriormente emerge la escritura significativa. Recién después que el sujeto integra estos factores, va a darle significado a lo que escribe, ¿sí? Semánticamente. ¿Ok? Pero la sintaxis en sí misma, que es la manera de construir las letras, va a estar mostrando en una primera instancia, sin poder ser controlada por el sujeto en ningún sentido, ¿sí? De alguna manera, cómo el sujeto es internamente. ¿Sí? Bien. La escritura significativa opera a distancia cada vez mayor del espacio y del tiempo, siguiendo trayectorias cada vez más complejas. ¿Qué quiere decir esto? Que si en realidad nosotros analizáramos una letra de Theodore Bundy cuando inició su carrera criminal, tendría una determinada estructura grafológica y esa estructura se va a ir deteriorando, que de hecho fue lo que sucedió, a medida que él vaya avanzando en su proceso de carrera criminal y se vaya deteriorando. Cuanto más se deteriora el sujeto, más deteriora su letra y más deteriora sus producciones gráficas también. Bien. Miren, por ejemplo, este ejemplo. ¿Está? De 7 a 8 años. Esta es la letra de un niño de 7 a 8 años. Después vamos a ver la letra de David Berkowitz, el hijo de Sam, y se van a encontrar con una letra bastante peor que esta letra de un niño de 7 a 8 años normal. Para que tengan una idea de lo que estamos hablando. El trazo gráfico al principio opera en el plano físico muy pegado al organismo, pero la simbolización lo eleva a otro nivel que lo despega del autonomismo fisiológico, ¿sí? O sea, miren la letra, es una letra bastante desorganizada, muy infantil, con elementos infantiles, se sale bastante del emplazamiento en el plano del renglón, va para arriba, para abajo, no tiene un orden o una cohesión interna estética muy buena, hay letras que son más grandes que otras, ¿sí? Las terminaciones son bastante desprolijas, pero cuando veamos el trazo, las cartas de David Berkowitz, del hijo de Sam, se van a encontrar con una letra que es bastante similar, y les diría que bastante peor a esta que están viendo. Bastante peor a esta que están viendo. O sea, ¿qué significa eso? Significa que tenemos problemas. Significa que estamos frente a un caso muy comprometido. El trazo gráfico opera al principio en el plano físico muy apegado al organismo, pero la simbolización lo eleva a otro nivel. ¿Ok? O sea, en un principio la letra es un dibujo. Después ese dibujo va a tener un nivel superior que va a significar transmitir o expresar algo. Y de alguna manera, posteriormente, los niveles tienen que ver con una asociación al pensamiento y a la conducta que despliega el sujeto en sí mismo. En la infancia se da lo que se llama la estructura sensosomática, que en el caso de los homicidas seriales lo vemos completamente adulterado todo esto, porque el paralelismo entre el movimiento del cuerpo en el espacio físico real del sujeto y cómo lo representa en la escritura está vinculado a cómo va evolucionando su letra. ¿Ok? En este proceso, de manera plástica, el cerebro está continuamente generándose mediante el acopio y la interconexión neural. ¿Cuál es el desarrollo psicomotor? Tenemos aspectos de la percepción, de la motricidad y de todo lo que tiene que ver con, de alguna manera, la cognición. O sea, ¿qué significa esto? Que está involucrada el canal perceptivo, el canal motriz en base a lo que se percibió, o sea, en el caso de estos sujetos ultra comprometidos desde el punto de vista psicopático, son sujetos que están adulterados desde la parte perceptiva, porque no han recibido psicoemocionalmente todo lo que debían, ¿sí? Y por el otro lado tenemos
por ende, una adulteración en la parte cognitiva, o sea, de ahí derivan justamente las alteraciones cognitivas o las distorsiones cognitivas que el sujeto va a desplegar posteriormente. Hay 3 cosas que nos habilitan a vivir en un mundo comunicado, como el cerebro, la palabra y la mano, o sea, la biología, lo ecológico, ambiental y lo societal. En un escrito encontramos los siguientes rasgos vinculados directamente a aspectos agresivos o impulsivos, ¿sí?, del comportamiento. Rasgos básicos angulosos, trazos acerados, que era esto como de jamba, que yo les decía que es como puntas y lanzados, presión fuerte, pueden romper las hojas, golpe de sable, que es como diríamos las terminaciones que son como agujetas así al aire, en las T, en los mástiles de las T o de otro tipo de letras, ahora lo vamos a ver. Terminación en masa, terminación como en bat de béisbol, rúbrica angulosa y puntas en general. Aquí, por ejemplo, tenemos ejemplos claros, ¿sí? Miren, por ejemplo, la firma de arriba, ¿sí? Todos los ángulos que tiene encontrados, están hablando de una conflictiva con la agresividad y la violencia bastante importante. Abajo también nos encontramos con una rúbrica muy complicada que trata de enmarcar la, diríamos, firma entre un ángulo, un tope superior y un tope inferior. Aquí hay una vinculación con la necesidad de buscar un equilibrio entre lo más, diríamos, superior espiritual y lo más inferior instintivo. La firma de Federico García Lorca, miren por ejemplo esa firma, que artística que es, pero también que infantil, es muy, diríamos, infantil, parece la letra de un niño, ¿ok? La firma de Bill Gates, miren por ejemplo esa firma. Hay mucha personalidad, también hay una separación del individuo de su núcleo familiar, es muy probable, y esto está constatado en su historia de vida, que el sujeto hizo una historia de vida completamente distinta a la que pudieron haber accedido o tenido oportunidad de acceder sus padres, por eso la B está separada del resto de su nombre natal, ¿no verdad? Y también la G de su apellido se separa, o sea, él se individualiza del resto de su clan familiar. A su vez hay carácter, hay terminaciones aceradas, hay jambas, o sea, hay terminaciones en punta, ¿sí? Miren, por ejemplo, la firma de Steve Jobs. Tenemos el mismo fenómeno, pero solamente en el nombre, o sea que hay una buena conexión con la parte paterna, que está presente, porque en el apellido tenemos todas las letras unidas, pero sin embargo también aparece esto de la modalidad del carácter, de la expresión de temperamento fuerte, etc. En Steve Jobs tenemos más cualidades humanas que técnicas, carisma en la vinculación entre la T y la S. Por otra parte, hay como una necesidad de marcar el límite porque quiere acceder a él o pasarlo de la parte superior o espiritual, ¿no? Esto de ese gran nivel que tenía de creatividad extrema, de genialidad, etcétera. Esto es muy propio, ¿sí? De alguna manera. Comportamientos vinculados a lo instintivo, adaptable, todos estos elementos se sacan de la firma. Miren para que vean qué impresionante, cuán expresivo puede ser la firma de una persona, ¿no verdad? Después, por ejemplo, tenemos la grafología entre nosotros, que está vinculada también al nivel cultural de la persona, ¿no? Esto marca como esto de, bueno, no pude acceder al conocimiento, firmo con una cruz,
Después, Francisco Pérez, que es obrero, firma de esa manera. Francisco Pérez, administrativo, firma, miren todo, tratándose como de mostrar mucho más importante. Acá viene todo el tema del trastorno de personalidad, ¿no? Francisco Pérez, técnico, ¿sí? Y una firma mucho más analítica. Francisco Pérez, directivo, una firma que no se entiende, que esto de alguna manera habla de los niveles en dirección de la psicopatía. Y Francisco Pérez, presidente, justamente que no se sabe qué es lo que quiere decir, ¿no? Esto es a modo de ejemplo para que vean que de alguna manera el rol de la persona a nivel social también está muy vinculada a su forma de expresar su nombre en el gráfico por excelencia, que el primero es la firma. La firma de Zucker, ¿no verdad? El creador de Facebook. Zuckerberg, perdón. Mark Zuckerberg. Miren esa firma. Tiene muchísima, lo que denota más o lo que se ve más de manera más fuerte y más instalada es justamente algo que tiene que ver con la expresión de lo instintivo. O sea, estas grandes bolsas como de contención en la parte inferior del renglón tienen que ver con lo instintivo, ¿ok? Es un sujeto muy mental, pero también es un sujeto que maneja mucho elemento instintivo o neuroinstintivo. Miren la firma de nada más y nada menos que Henry Himmler, del periodo del nazismo, ¿sí? Que era el encargado de toda la parte de comunicación del Tercer Reich, de la temible SS, el partido nazi. Miren las enjutaduras, las angulaciones entre la H y la I, pero también las angulaciones entre la M y las otras letras. Están hablando de una personalidad con un nivel de peligrosidad bastante alto, un nivel de violencia bastante terrible, ¿no verdad? Aquí tenemos más ampliada la firma. ¿Qué podemos hallar en los gráficos, como por ejemplo entonces ahora, como los dibujos? En los dibujos vamos a encontrar las siguientes características, como por ejemplo los trazos firmes y angulosos, que también van a aparecer al igual que aparecen en la grafología, los trazos acerados, la dimensión grande, o sea, lo que vendría a ser hipergrafía o hipografía, la presión fuerte y el predominio del color rojo presente o no presente, que también tiene muchas connotaciones a nivel de lo que vendría a ser todo lo que es la parte violenta. Tenemos, por ejemplo, test psicoproyectivos como el House Tree Person, que es el árbol, persona y casa, ¿sí? Donde nos podemos encontrar árboles de estas características que van a cumplir las mismas funciones generales de interpretación de lo gráfico. Lo superior tiene que ver con lo mental, con lo psíquico, con el ideal del yo, con lo moral, lo inferior con lo instintivo. Ven que son árboles bien diferentes. El de la derecha tiene agarre con lo instintivo mucho más marcado, con esos que son como dedos en punta. A su vez tiene los picos, aparecen las puntas aceradas o angulosas, igual que se analiza en la psicografología. Miren, por ejemplo, este de la izquierda, completamente distinto, mucho más complejo, pero también mucho más fálico. Hay elementos más redondeados que hacen esta cuestión más manipuladora, ¿no verdad? Hay más empatía, pero está planteada desde un lugar bastante empalagoso gráficamente. El de la derecha es un árbol mucho más disminuido, mucho más empobrecido de la parte estructura, ¿sí? Miren, por ejemplo, estos. El número 1, árbol con predominio de aspectos depresivos, ¿sí? O sea, vieron que tiene truncadas las ramas en la parte superior, que es pensamiento. Árbol, de alguna manera, con predominio de aspectos afectivos, seductores, ¿sí? Sociables. Y el otro es un árbol con elementos mucho más, diríamos, podríamos llamarlo más agresivos, más potencialmente violentos. ¿Qué pasa con el dibujo de una persona específicamente? En la persona tenemos varias expresiones,
¿sí? Que ahora vamos a ver y vamos a analizar. O sea que nos vamos a quedar aquí. Vamos a hacer, si les parece, 15 minutitos de break y retomamos entonces para el final, para dar cierre y para terminar con los PPT que nos están quedando, donde me interesa especialmente hacer el cierre de todos estos aspectos que integramos hasta ahora en el último módulo que nos faltaba, con las expresiones pictóricas, psicográficas y de firmas grafológicas de homicidas seriales. ¿Ok? Muy bien, nos vemos en 15 minutitos. Gracias. Vamos a retomar, así ya vamos pudiendo dar cierre a este último módulo. Voy compartiendo. Bien, vamos a ver rápidamente qué es lo que pasa cuando tenemos casos de dibujos, ¿ok? En los dibujos de una persona, en el DFH, que es el makeover o el test de dibujo de una persona. Aquí me ven de vuelta, ¿cómo están? Podemos justamente ver fácilmente. Ok, ahí estoy, perfecto. Podemos ver fácilmente una cantidad de aspectos que tienen que ver con lo emocional. Persona con dientes hacia afuera, manos en punta, que son indicadores de violencia, pies o zapatos en punta también, todo lo que vendría a ser trazo fragmentado, que también está hablando negativamente de estos aspectos, puños cerrados, manos desproporcionadas, ¿sí? Énfasis en las uñas, cejas gruesas, pies grandes, todos son elementos que tienen que ver con lo mismo que estudiamos en todas las expresiones gráficas. Y en estos casos, lo que vamos a analizar específicamente, ¿qué es? Concretamente, lo que nos va a interesar es todos los indicadores de violencia o de potencial violencia o de impulsividad, como por ejemplo expresiones en punta, como en el cuello, el pelo en punta, que también son las ideas, etc. Se analiza emplazadamente de la misma manera que la firma y de la misma manera que la letra. Todo lo que tiene que ver con la cintura hacia arriba es lo emocional y lo ideaticio, y lo que tiene que ver con la cintura hacia abajo está vinculado directamente a lo instintivo y a lo psicosexual. Aquí tenemos gráficos diferentes. Todo lo que son hombros tienen que ver con el poder, con el principio yoico de superioridad, ¿sí? El emplazamiento en el plano también está vinculado, ¿ok? Porque, por ejemplo, pueden ver claramente, diríamos, las posiciones físicas de los cuerpos. El gráfico que tienen mirando de frente a su izquierda está como emplazado hacia la izquierda, ¿ok? Está hablando de una fijación del sujeto seguramente con el pasado. Al futuro es incierto, tiene el pie como levantado. Y si se fijan en el gráfico derecho, también nos encontramos con un emplazamiento más hacia la izquierda que a la derecha. O sea, hay como una mayor fijación por el episodio del pasado que por el futuro. Miren, por ejemplo, este gráfico. Aquí el sujeto elige cortar las piernas, los pies, que es lo que tiene que ver con el emplazamiento en la realidad, en el aquí y ahora del sujeto y lo emocional. ¿Sí? Marca la zona fálica,
¿sí? Vieron que es como que dibujar en el centro del pecho un signo de pregunta. Los brazos no son claros, hay muchos elementos infantiles al respecto. Las rodillas están vinculadas con la arrogancia, hay un elemento de arrogancia, de manipulación. Este es un simple ejemplo para que vean cómo se les puede dibujar. Y después tendríamos las explicaciones o los ejemplos de las casas, ¿sí? Las expresiones de las casas, de las instalaciones de las casas. La casa despliega una comunicación gráfica al igual que diríamos, el cuerpo físico de una persona o el dibujo de una persona, ¿ok? La parte superior o las ventanas tienen que ver con el mundo de la realidad y con el plano superior mental. Las antenas en este caso tienen que ver con la parte mental, inconsciente, pero superior. La parte inferior o los caminos tienen que ver con la parte instintiva, ¿ok? Y las ventanas están vinculadas a la vinculación con el entorno, las puertas están vinculadas a la capacidad de socialización del sujeto. Vieron que son expresiones de casas diferentes. ¿Alguien me quería preguntar algo? Porque me pareció escuchar un audio. Díganme, por favor. ¿Los escucho? A ver, chicos. Si hay alguna pregunta. Bien, capaz que fue un audio que se activó. Continuamos entonces. Vamos entonces a ir directamente a los casos. Aquí estoy compartiendo pantalla con ustedes. Bien. A los casos que tienen que ver con psicoproyectivas de grafología en homicidas seriales y en psicópatas, ¿ok? Bien. A ver si así los vemos mejor. Bien, ahí lo ven mejor. Ok. Me parecía importantísimo que puedan ver, por ejemplo, gráficos de esta característica. Aquí tienen una pintura que realizó Gacy, John Wayne Gacy, el payaso asesino, ¿ok? Que mataba a adolescentes, a niños y adultos también, pero principalmente de sexo masculino, con su predisposición a lo gay, a lo homosexual. Por otra parte, también marcarles que era un homicida serial organizado, un sujeto sumamente inteligente, con un nivel de psicopatía muy elevado, llegó a ser comisionado y llegó a ser justamente ciudadano de consultoría en la parte de ciudadanía, en la parte de referencia política, o sea, llegó a ese nivel. Y me pareció interesante este gráfico porque es de lo más armado. Vieron que de todas maneras, a ver, es un gráfico que de alguna manera parece dibujado por alguien juvenil, ¿no? Por un adolescente, por un joven, no parece dibujado por una persona como la edad de él cuando fue capturado, entre los 40 años en adelante, él ya tendría 45, ¿ok? Es un dibujo de un adulto, no parece un dibujo de un adulto. Por otra parte, desde el punto de vista estructural está muy armado, igualmente es bastante, diríamos, inferior psicoemocionalmente, está hablando de un nivel de inferioridad psicoafectiva, o sea, un sujeto que tiene muchas limitaciones emocionales. Al mismo tiempo, me pareció interesante porque desde el punto de vista estructural marca como 3 estadios por los que él de alguna manera pasa a lo largo de su proceso de carrera criminal. Desde el supuestamente ciudadano normal, ¿ok? Que lo tienen a mano izquierda,
que claramente está emplazado en el plano, en el lado relacionado con el pasado, justamente, en la parte izquierda. Después, en la parte del aquí, ahora, el presente, él es el payaso asesino. Y en el futuro va a seguir siéndolo. O sea, claramente me pareció interesantísimo, no solamente por los elementos psicográficos, emocionales, sino principalmente por el mensaje que transmite, porque en realidad es como un antes y un después. En el pasado él era el ciudadano John Wayne Gacy, y después que se transforma en el payaso que mata, que asesina, va a continuar siendo para siempre el payaso asesino. ¿Ok? No va a poder volver nunca para atrás. ¿De acuerdo? Eso me pareció interesantísimo, y me pareció interesantísimo marcarles el gráfico para que vean que es un dibujo hecho por un homicida serial, ¿ok? Y de alguna manera muestra lo estructural psicográfico que estuvimos analizando, pero también muestra el elemento del mensaje que transmite inconscientemente, de que después que matan por primera vez ya no pueden volver a rehabilitar esa conducta. Al mismo tiempo hay un detalle que no es menor, que es estético, que tiene que ver con las manos, que en realidad aparentemente parece que son las manos de ellos mismos saludando, cuando en realidad es, diríamos, están invertidas. O sea, si fuera la mano de ellos, tendría que estar al revés, ¿ok? Tendría que estar con el dedo pulgar hacia afuera y están con el dedo pulgar hacia adentro. O sea que claramente él pudo tener la intención de poder mostrar manos de otra persona puestas encima de su cuerpo, como en señal de pedir por favor o pedir, pido por favor, pido clemencia. ¿Vieron ese detalle que no es menor? Se ve claramente, es impresionante lo que les estoy mostrando, ¿no? Los árboles por detrás también, que marcan como una continuidad entre una era y otra, ¿sí? O sea, todos estos elementos son muy interesantes de que puedan verlos y interpretarlos. Miren este, por ejemplo, este no es de él, es de otro, ¿ok? Que en realidad son esquemas de cuerpos, ¿no? Cortados, fragmentados, este es terrible. Este es de un homicida serial que dibujaba, luego de matarlas, a cada una de sus víctimas, y hacía retratos de las mismas. Y aquí tienen nada más y nada menos que un dibujo de puño y letra de Jeffrey Dahmer, el caníbal de Milwaukee, ¿ok? Jeffrey Dahmer, que dibujaba, y miren acá el empobrecimiento en base al nivel altísimo de psicopatía, que dibujaba fosforitos, ¿ok? No hay configuración, o sea, no hay estructuración yoica sana, enriquecida, es todo como muy precario, muy básico. Él estaba obsesionado con crear un zombie, de hecho mataba a sus víctimas, que eran varones justamente gays, igualmente que él, que los elegía en clubes gays, donde en realidad lo que buscaba era con distintas partes de su cuerpo crear un cuerpo único de un solo zombie. Y aquí lo que tienen es la expresión de un esquema que él dibuja de mano propia, del momento donde supuestamente va a crear como una especie de máquina o proceso científico, pseudocientífico, a través del cual podía generar la creación de un zombie real. Esa era su fantasía prepsicótica de alguna manera, ¿no? O cuasi psicótica. Aquí tenemos el dibujo de un serial desorganizado. Jeffrey Dahmer, si bien empieza siendo muy organizado, después se termina desorganizando, igualmente que Ted Bundy, o sea que aquí tienen el momento donde ya se estaba desorganizando completamente y el dibujo demuestra eso. A diferencia del caso anterior que vimos, ¿ok? Donde en realidad ustedes ven organización en el caso de John Wayne Gacy, a pesar de que lo captan, hay una organización en el dibujo, mientras que en el caso de Dahmer no es el mismo caso. ¿Qué sucede con respecto a las letras? Grafología forense. Esta es una carta de puño y letra del propio Ted Bundy, ¿ok? Ahí la están viendo, es una carta real, que a mí en este caso no me interesa analizar qué es lo que trata de compartir
en cuanto a mensaje, pero sí me interesa analizar su configuración gráfica, grafológica, mejor dicho, perdón, de letra. Fíjense, por ejemplo, que hay muchos elementos. El primero que me interesa que vean es el inicio con las jambas de las letras. En el ángulo izquierdo, ¿sí? Donde inician las letras se inician con una picura, con un pico, ¿ok? Tipo jamba, ¿ok? Que es muy impresionante, que está tomando parte de la superficie inferior del renglón y parte del renglón en sí mismo. Eso es lo que está marcando que él barre y maneja elementos del plano inconsciente, instintivo, sexual, violento, al igual que puede manejarlos en el plano de la realidad aparentemente inofensiva, consciente y demás. Por otra parte, las líneas, o sea, todo lo que son líneas rectas, son muy rectas. Hay ángulos y hay, de alguna manera, diríamos, hendiduras angulosas muy complicadas. Al mismo tiempo, en las letras que tienen cola hacia abajo, ¿sí? Tenemos como grandes panzas inferiores que están tomando todo lo que es el área inconsciente, o sea que es un sujeto que tiene un mundo inconsciente instintivo muy grande, que lo maneja muchísimo, pero también que lo domina porque lo sabe intercalar con las estructuras gráficas o grafológicas de las letras en general de los renglones por debajo, ¿ok? Tienen terminaciones de bat de béisbol, que es sumamente peligroso, que está hablando de elementos presentes muy psicópatas, ¿sí? En la gráfica. Y aquí tienen, acuérdense que él es un organizado, aunque al final termina siendo desorganizado. Y aquí tienen, por ejemplo, ¿sí? La grafología de un serial desorganizado, como fue el caso de David Berkowitz, el hijo de Sam. Miren qué diferencia. Y recuerden la carta que vimos del niño de 7, 8 años. Es una letra bastante parecida, a pesar de que, bueno, el otro es uno de 7, 8 años. Miren la limitación psicoemocional y neuroafectiva de este sujeto que tiene una letra de casi un niño de 7, 8 años teniendo más de 40 años de edad. A su vez, no se olviden que es un homicida desorganizado. La desorganización también aparece en la parte psicográfica de la manera de desplegar las letras en la superficie del plano, ¿sí? Y el organizado tiene toda la letra muy organizada. Esta es la letra del primer serial que vimos en esta oportunidad, que fue John Wayne Gacy, ¿ok? Aquí tienen una letra de un organizado que tiene algo de las dos, ¿no verdad? Está entre medio de un caso y del otro, ¿no verdad? Entre un organizado y un desorganizado. Pero fíjense de vuelta cómo vuelven a aparecer las jambas, las terminaciones en pico, las partes de abajo de la Y o de la F como muy grandes, ¿ok? Y las terminaciones en bat de béisbol, los puntos acerados, las terminaciones angulosas, está de vuelta todo muy presente otra vez. Aquí tienen la firma, ¿ok? Que también presenta todas esas disrupciones psicográficas o grafológicas que pueden ser analizadas en el plano forense. Bien. Aguárdeme un segundo, por favor. Cuéntenme a ver qué les parece toda esta información, a ver si tienen dudas, preguntas, chicos. Así vamos compartiendo. A ver cómo están, cómo van.
A mí me parece que es muy interesante este planteamiento que les muestro, que tiene que ver con que quien sabe ver una firma, reconocer una firma o reconocer, diríamos, un dibujo, puede percibir y reconocer después absolutamente todo. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad nosotros, reconociendo, si diríamos, una estructura de letra, una estética gráfica de letra, o también reconociendo de alguna manera una forma de dibujar, podemos perfectamente, sin ningún tipo de inconveniente, analizar qué es lo que hay psicoemocionalmente dentro de la mente de ese sujeto. Por supuesto, salvando las diferencias, ¿no verdad? O sea, no todos los casos son tan simples, pero de todas maneras es una forma de poder acceder a información interna de este tipo de sujetos cuando sabemos que este tipo de sujetos son sujetos muy complejos de, diríamos, interceptar, porque justamente uno de los elementos básicos por naturaleza en estos casos es el de esconder, diríamos, todo tipo de conocimiento e información. ¿Correcto? Cuéntenme a ver cómo estamos. Yo por lo pronto estaría finalizando. Espero que les haya parecido interesante. Me gustaría conocer, a ver qué les pareció, la formación que se ofreció. También comentarios, cuéntenme si tienen dudas. Fue un gusto poder trabajar con ustedes, me encantó. Sé que aprendieron mucho, me consta. Y para mí fue realmente un placer y un honor poder estar compartiendo esta experiencia tan intensiva con todos ustedes, donde recorrimos todos los ámbitos criminológicos, criminalísticos y forenses, justamente que podemos, diríamos, comprendernos, ¿verdad? A ver, los escucho. No se me pongan tímidos, México, que fueron tan activos durante todo el curso. Y por supuesto convocarlos a que si tienen compañeros que quieran participar de la segunda generación de este curso, bienvenido sea. Yo los cursos siempre los doy. Muchísimas gracias, May, muchas gracias. Yo los cursos siempre los doy de manera totalmente única para cada uno de los grupos, o sea que el grupo de ustedes vio algo que después otros grupos no van a ver y van a ver otras cosas, así que no duden en compartir si les gustó, compartir la información, vincularse, pueden asociarse a mi canal de YouTube, donde tienen las actualizaciones todo el tiempo. Va a ser un placer poder estar en contacto con ustedes siempre. Si hay preguntas, respuestas, si llevamos adelante que así será la revista de difusión científica y académica, por supuesto que van a ser más que bienvenidos para poder presentar trabajos y actividades de expresión académica al respecto. Gracias por sus comentarios, espero que les haya parecido bueno el curso. Y bueno, podemos, por supuesto, seguir adelante con nuevas formaciones, así como siempre hacemos, y con temáticas que les puedan ser de su interés y de su agrado. Me gustaría, gracias May por tus comentarios. Ya hubieron muchas personas que comentaron. A ver, ay, tengo un chat más. A ver, aguardo, perdón. Ay, muchas gracias, Lucero. Es de gran ayuda para la preparación de cada uno de nosotros. Espero que no sea el primero ni el último, claro que no. Es el principio nada más, Lucero querida, y puedes seguir compartiendo de su aprendizaje de antemano. Muchas gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias, Jania. Dejan con más curiosidad. Tengo una pregunta. ¿A qué se debe que unos homicidas sean más parlanchines que otros? Wow, a ver, Jania, muchas gracias, Lucero, Jania, May, por los comentarios. Nada, a ver, tiene que ver con factores de la personalidad, ¿no? ¿Verdad? En realidad todo lo que tiene que ver con la comunicación, o sea, a ver, cuando estamos hablando de seriales en el perfil, pueden tener mayor nivel de comunicación que otros, pero eso no significa que haya más nivel de empatía. De hecho, la mayoría de las veces que se dan instancias donde los encontramos más comunicativos que otros seriales,
en realidad alude más a una conducta de enmascaramiento, donde en realidad a través de hablar mucho lo que buscan es marear al interlocutor y que nunca se conozca realmente su verdadero fondo o trasfondo. No te olvides, Jania, del concepto de la máscara criminal o la máscara justamente de la normalidad, que es una manera de tapar lo que el criminal tiene por detrás en su estructura de personalidad. Entonces, la máscara de su normalidad puede ser el mostrarse muy locuaz, muy interactivo y muy comunicativo, cuando en realidad internamente es todo lo contrario, ¿no? O sea, esté hablando de algo completamente o diametralmente opuesto. Hay muchos casos, o sea, Bundy es un caso. Bundy es un caso que tiene muchos elementos presentes de aparente socialización cuando en realidad es todo lo contrario. Por eso es tan importante poder analizar aspectos como, por ejemplo, la psicología del testimonio y la mentira, porque en realidad, como veíamos al principio del módulo de hoy, con los estudios de las microexpresiones faciales, veíamos que deseaba expresar una cosa socialmente amable e internamente era lo contrario que demostraba en la contradicción de su microexpresión facial en el rostro, ¿no, verdad? Sí, gracias Reyes, Blanca querida, ay, muchísimas gracias, muchas gracias. Doctora, la verdad las sesiones que nos brindó estas 2 semanas fueron grandiosas, muy interesantes, que nos dejan un gran conocimiento. Muchas gracias, doctora, gracias a ti, un placer. Y la verdad que estoy a disposición completa para lo que necesiten, preguntas, respuestas. Yo, como siempre digo, termina esta instancia de encuentro, van a venir muchas más y luego, cuando se terminan los encuentros, no quiere decir que yo desaparezca, sino que sigo aquí en contacto. Han tenido justamente la posibilidad de tener un contacto más directo conmigo, así que quedan en conexión con mis redes sociales. Estoy a la orden para lo que necesiten. Espero bueno, que les haya agradado. Me encanta que queden con más ganas de saber, pero no solamente para iniciar nuevos cursos, sino principalmente me gusta porque esa es la idea, inducir a que desplieguen sus instintos de conocimiento cada vez más promovibles, que se multipliquen más, que traten de conocer más, porque de eso se trata. Cuando uno transmite el conocimiento como lo hago yo con pasión, porque realmente es pasión que siento por lo que hago y por lo que enseño, genero esta contaminación sana de querer seguir sabiendo. Así que bueno, para mí ya es un halago y es una certificación de que fue bueno lo que se ofreció porque quieren seguir aprendiendo. Gracias, muchísimas gracias, me dice Jania, es una excelente maestra, mil gracias. Ustedes no pierdan nunca ese instinto de preguntar, instinto de investigar. Jamás se queden en su vida con preguntas, siempre háganlas. Como yo siempre les digo a todos mis alumnos queridos, no hay malas preguntas, hay preguntas que no se hacen y en realidad todas las preguntas que se tienen hay que hacerlas, no existen las malas preguntas. Lo que pueden existir son los malos docentes que no sepan responderlas, pero en realidad ustedes siempre tienen ese poder de hacer preguntas en lo correspondiente. Las mejores preguntas son las realizadas muchas veces por las personas que recién toman contacto con el conocimiento. En estas áreas que trabajamos, que tienen que ver con lo forense, con lo instintivo, con lo perceptivo, es fundamental justamente todo lo que es el conocimiento puro y de las personas que toman contacto por primera vez. Sigan sus instintos y sus percepciones, porque no se van a equivocar en este terreno. Por eso es muy importante promover en ustedes el instinto de investigación, promoción del conocimiento, preguntas, cuestionamientos, curiosidad. Nunca ninguno de nosotros aprende totalmente ni sabe totalmente de lo que está justamente atravesando. Aprendemos hasta el día que nos morimos, vamos a seguir aprendiendo, así que no dejen nunca de preguntar y nunca dejen de seguir investigando, ¿ok? Siempre en estos terrenos se aprende algo más y algo que les aporta muchísimo a todos ustedes para su conocimiento y demás. Gracias, José Luis. Gracias, solo tengo una duda. ¿Tiene usted, a ver qué me pregunta? Ven que tengo una pregunta, a ver.
Ujú.